Muestreo. El muestreo es un elemento clave en la metodología de la investigación. En este se deben expresar claramente la población y sus características, el número de elementos que conforman la población, el tipo de muestreo y la técnica utilizada, y el tamaño de la muestra y el error del muestreo. Para ampliar un poco más este concepto, necesitamos conocer otros, como el universo, que son los elementos reales o hipotéticos con características definidas relacionadas con la investigación. Ejemplo, una población o un país. La población, que es el conjunto definido, delimitado y accesible del universo, que forma el referente para la elección de la muestra. Incluye elementos como personas, familias, grupos, objetos, organizaciones, etc. Se aplican conceptos de población finita, cuando ésta puede ser contable y cuando tiene un tamaño establecido y limitado. Y la población infinita, cuando no se puede contar o no es contable, se referiría a una población finita. El censo, que se utiliza para examinar todos los elementos de la población. Estos se lo realizan generalmente grandes organizaciones como gobiernos, universidades, organismos nacionales o internacionales. El marco muestral, que es la lista detallada y actualizada de unidades de muestreo de donde se obtiene la muestra. Ejemplo, directorios telefónicos, lista de pacientes, lista de manzanas de una comunidad, registros médicos. Los marcos de áreas se representan en donde se representan las áreas geográficas de la distribución de los habitantes de una población. La muestra, que es una fracción o segmento de una totalidad que constituye la población. En cierta manera es una réplica en miniatura de la población. Estas muestras se estudian para describir las poblaciones por ser un estudio más sencillo, de menor costo y menor tiempo. La muestra representativa, que debe contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas. Para evaluar la representatividad se compara la media muestral con la media poblacional. La unidad de muestreo, que es cuando se encuentra disponible para su selección práctica, es viable como fuente de datos de información. Los tipos de muestreo con los que se cuentan son las muestras aleatorias o probabilísticas y las muestras no probabilísticas. Dentro de las muestras aleatorias o probabilísticas se utilizan las técnicas de aleatorio simple, estratificado, conglomerados o racimos, polietápicos o sistemático. El aleatorio simple se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. El proceso puede ser en una tabla de dígitos al azar o números aleatorios generados en una plantilla de cálculo. Se seleccionan a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un programa estadístico ya seleccionado. Un ejemplo de muestreo aleatorio simple, por ejemplo, en un hospital se tiene un registro de 100 pacientes con hipertensión, en donde se desea tomar una muestra de 25 pacientes. Se enumeran los pacientes del 1 al 100 y se sortean 25 de entre los 100 pacientes. La muestra estará formada por 25 pacientes que salieron seleccionados de los números obtenidos. Esto es como un sorteo o al azar. El estratificado, que es en donde se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. Se seleccionan aleatoriamente siguiendo las reglas de número específico de elementos. Se extrae de cada estrato igual número de elementos se extraen de cada estrato.
Esta técnica es útil cuando la población ya está dividida en grupos, por ejemplo, grupos laborales, por edades, grupos étnicos, por estado civil, por sexo, etc. Los conglomerados o racimos, que se utilizan cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población y cuando la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente son heterogéneos en sus componentes. La técnica consiste en dividir a la población en grupos o racimos. Se seleccionan aleatoriamente algunos de estos grupos representativos y se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Esta técnica se utiliza en diseños polietápicos y en muestras de zonas geográficas. Los polietápicos se considera como una modificación del muestreo del conglomerado, en donde una vez seleccionados los conglomerados aleatoriamente, se efectúan muestras dentro de cada uno de ellos. En este se procede por etapas, en donde se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las unidades últimas o más elementales. Un ejemplo de esta técnica es cuando en la primera etapa se toma una muestra de alguna ciudad, en la segunda etapa se toman muestras de familias y en la tercera etapa muestras de individuos. En el sistemático, los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de todos los elementos de una población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. Las técnicas de muestreo no probabilístico, tenemos las técnicas por cuotas, el opinático o intencional, el casual o incidental, y por redes o bola de nieve. Por cuotas es cuando se forman estratos de la población sobre la base de ciertas características, procurando que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Las características utilizadas son el sexo, la edad, la ocupación. En este muestreo se realizan estudios exploratorios, rápidos y económicos. El opinático o intencional, que se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, ya que permite estudiar fenómenos raros o inusitados. En casual o incidental, que se conforma por sujetos accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Se incluyen a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Ejemplo, encuesta en la consulta externa de un hospital sobre autoexploración mamaria. Por redes o bola de nieve, que consiste en localizar a individuos según determinadas características. Se basa en redes sociales, en las amistades. Cuando se encuentra el primer representante, este conduce a otro y ese a otro y así sucesivamente hasta tener la muestra suficiente. Ejemplo, en personas que padecen tuberculosis pulmonar. Dentro de estas técnicas, las muestras aleatorias o probabilísticas, toda la población puede ser participante para una muestra. En las no probabilísticas, estas se eligen de acuerdo al investigador, a lo que vaya a necesitar o vaya a aportar para dicha investigación. La determinación del tamaño de la muestra va a depender de la distribución de la población, que puede ser homogénea o heterogénea. Se puede realizar un estudio piloto para tener alguna medida estadística, como la media y la desviación estándar. El nivel de confianza, que es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad,
Los niveles de confianza son 0.90, 0.95 o 0.99. Los valores de la tabla normal Z de acuerdo al nivel de confianza son 1.645, 1.96 y 2.575 respectivamente. Cuando más grande es el nivel de confianza, mayor será la garantía de que la muestra se aproxima a la realidad. El margen de error permitido, el error es el porcentaje de incertidumbre, el riesgo estimado de que la muestra no sea representativa. Entre más grande es la muestra, el error muestral va a disminuir. Para el tamaño de la muestra, para conformar una muestra que asegure un muestreo menor de 0.01, 0.03 o 0.05, se utiliza el muestreo aleatorio simple si se conoce el tamaño de la población, el muestreo aleatorio simple si no se conoce el tamaño de la población, y el muestreo proporcional y el muestreo estratificado. Si se conoce, se tomarán los datos como el tamaño de la población, el tamaño necesario de la muestra, el margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar en la distribución normal que producirá un nivel deseado de confianza, la desviación estándar de la población conocida o estimada a partir de anteriores estudios o de una prueba piloto, y el error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población que se está dispuesto a aceptar con un nivel de confianza que se ha definido. Tenemos aquí algunas fórmulas que se pueden utilizar de acuerdo a lo que se vaya a la muestra que se vaya a estudiar. Muchas gracias.